Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. La gente de este tiempo es perversa. Piden una señal, pero no se les dará. En su momento, el profeta Jonás exhorta a Israel a no replegarse en sí mismo, a no cerrarse en su propia historia o tradición, creyéndose la única y exclusiva comunidad de los salvados. Como con su predicación Jonás fue una elocuente señal para los habitantes de Nínive, así Jesús proclama ser signo supremo de la acción misericordiosa de Dios para quienes se abran a su mensaje. El exigir milagros aparatosos por parte de sus adversarios para aceptar la verdad de la fe no es sino un pretexto más para permanecer irremediablemente anclados en su incredulidad. El texto original griego no dice perversa, sino en griego ponera. Y a nosotros, ¿qué nos podría interesar que diga el texto, lo que diga el texto en griego? Creo que puede ayudarnos a entender que Jesús no está insultando a la muchedumbre, por ello nos interesa. Está advirtiendo a todos de una actitud muy peligrosa para la fe, cuál es imitar al demonio. El demonio es llamado tantas veces en la Sagrada Escritura como el maligno, que en griego se dice ponerón. Si nos fijamos bien, es exactamente la misma palabra que Jesús usa para referirse a esta generación. Ponera, ponerón. Por tanto, Jesús no nos está diciendo son una generación perversa, sino advirtiéndonos de no adoptar una actitud demoníaca en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es? La desconfianza. Creer que Dios no está con nosotros, no se interesa por nosotros, que vive ajeno a nuestra vida y que está lejos de nuestra vida y de nuestras personas. Si analizamos detalladamente el pecado original en el paraíso, no fue solo la desobediencia de Adán y Eva al precepto de Dios de no tomar del árbol prohibido. Es decir, no haber hecho caso a Dios y solamente tomar de aquel árbol que Dios le había prohibido, sino más bien la desconfianza que fundamenta esta desobediencia, la tentación de pensar: Dios no quiere nuestro bien, juega con nosotros, no quiere que seamos felices, nos prohíbe, no nos deja entender ni comprender lo que nos pasa, quiere tener el control de nuestras vidas, no quiere que seamos libres, nos hace sufrir para someternos a su voluntad. ¿Has pensado alguna vez estas mentiras que el demonio siembra en nuestra mente? ¿Las has dejado bajar al corazón, llegando incluso a sentir miedo o rechazo hacia Dios? A esto se refiere Jesús con lo que, o mejor dicho, con que a veces somos una generación perversa, es decir, que desconfiamos de Dios, que solo creemos y confiamos únicamente cuando vemos y entendemos todo. Por eso hace referencia a la ciudad de Nínive que creyó en Jonás sin pedirle ningún signo, no a la reina del sur, que fue a rendir honor a Salomón por su sabiduría,
solo porque había escuchado hablar de él. La tentación nos cierra todo horizonte y así nos conduce al pecado. Cuando somos tentados, solo la palabra de Dios, la palabra de Jesús nos salva. Escuchar esa palabra nos abre el horizonte, porque Él está siempre dispuesto a enseñarnos a cómo salir de la tentación. A propósito del tema de la tentación, en este canal hay 2 temas sobre la tentación que subí recientemente. Pero Jesús es grande, porque no solo nos hace salir de la tentación, sino que nos da más confianza. Y por ello, el signo de Jonás. El Evangelio nos ofrece 4 versiones distintas en detalles e idénticas en el fondo sobre el signo de Jonás. Hoy usamos la de Lucas. Jesús les habla de la historieta edificante de Jonás como de algo conocido por todos. A Jesús le interesa contrastar el signo de Jonás con los signos de aquella generación, advirtiéndoles que no van a tener más signo que el primero. Bien entendido que una cosa es lo que sucedió con los ninivitas y otra la que les está ofreciendo Jesús, porque aquello no es Nínive y Jesús no es Jonás. Y cuando he dicho historieta me refiero a la explicación sencilla para que sea entendible para todos los oyentes a quienes Jesús se dirige. Jesús les viene a decir, lo fundamental es que quieran convertirse, y si de verdad quieren hacer conmigo lo que los ninivitas hicieron con Jonás, porque yo soy más que el profeta Jonás. No sirven excusas, pedir milagros, señales, signos inequívocos. Basta escuchar con honradez, creer, confiar y obrar en consecuencia, o sea, convertirse. Nínive tenía fama de ser una ciudad donde anidaban el mal, el pecado, la indiferencia, el orgullo y la soberbia. Bastó la fe en la palabra de Jonás para que hicieran penitencia, cambiaran de vida y se convirtieran, desde el rey hasta el último súbdito, incluidos los animales. Aunque Jesús no se lo dijo, nosotros podríamos añadir, ¿qué más milagros quieren? ¿No están viendo lo que hago con los ciegos, cojos, sordos, mancos, enfermos de toda índole? El problema siempre era el mismo. Jesús quería la fe de la persona que solicitaba el milagro, precisamente para afianzarla hasta que se convirtiera en confianza total, porque sin fe, aunque vieran milagros, no creerían, como les pasaba a los escribas y muchos fariseos. Ninivitas, penitencia y conversión. El signo de Jonás consistió en lograr con la ciudad pagana y corrupta de Nínive lo que ningún profeta había logrado hasta entonces con una ciudad del pueblo elegido. En una ciudad del pueblo elegido, una conversión radical y colectiva, de forma que Dios renuncia al castigo con el que les había amenazado. Jesús dice hoy a la gente que se agolpa alrededor de él, así como los ninivitas supieron reconocer en Jonás y en su predicación la voluntad salvífica de Dios sobre ellos, ustedes tienen que ver en mí y en mis palabras la voluntad de Dios sobre ustedes. Y como Jesús les llama generación perversa, tendrán que convertirse como los de Nínive y creer. ¿A qué signo se refiere Jesús cuando les dice que no se les dará otro signo que el de Jonás? Lo mismo que Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, les dice Jesús, así será el Hijo del Hombre para esta generación, y no solo para aquella generación, sino para todas las que iban a venir después, para nosotros hoy. ¿Qué podríamos hacer nosotros más en concreto? Ser honrados a todos los efectos, escuchar a Dios que nos sigue hablando mediante el signo y milagro de la buena noticia del Evangelio de Jesús, creer y pedir que Él aumente nuestra fe como uno de los frutos de la fe, buscar el encuentro con Dios como solía hacer Jesús en el monte o en un lugar de retirado
y al final confiar no en nosotros, sino en Él. Y no por nosotros y nuestros méritos, sino solo por Él y por los suyos. Por ello, pidámosle al Señor diciéndole: enséñame, Señor, a contemplar los verdaderos milagros que suceden en mi vida. Enséñame, por favor, a descubrirte en lo ordinario y a no querer buscar siempre lo extraordinario, pues quien busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa, como nos enseña Santa Edith Stein. Que no busquemos grupos donde se mencionan experiencias preternaturales, como el purgatorio, el cielo o el infierno, o la muerte, la experiencia de la muerte, porque son momentos en los cuales se suscita una fe pasajera, una fe emocional, y la emoción es pasajera, no perdura. Como a los ninivitas también se nos han dado 40 días en Cuaresma. ¿Qué he hecho en los 7 que ya han pasado? ¿Hasta qué punto me afecta la invitación de Jonás, de Jesús y de Cuaresma a convertirme y cambiar de vida? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.